Hola, ¿cómo estás? En este video hablaremos sobre la recolección y el acondicionamiento de materiales para su envío al laboratorio. Para la recolección de órganos, tejidos o fluidos corporales, después de la eutanasia y antes de la necropsia del ave, se puede aplicar una solución desinfectante con un aspersor sobre las plumas, con el objetivo de reducir la posibilidad de contaminación cruzada entre las plumas y el órgano que vamos a recolectar. Después de recoger las muestras para el envío al laboratorio, debemos identificarlos con todos los datos del lote en cuestión, como el nombre del propietario, la fecha y hora de la toma, edad de las aves, el órgano recogido y el análisis que se debe realizar. El tipo de análisis o método de diagnóstico que se solicita y la forma de almacenamiento del material dependen de la enfermedad de la que estamos sospechando y el agente que queremos diagnosticar. Para ser prácticos, cuando tratamos de evaluar la lesión en un tejido, con la ayuda de la histopatología, almacenamos los órganos en frascos con 10% de formol y para otros análisis, como por ejemplo pruebas serológicas, antibiograma, MIC, PCR, pruebas bacteriológicas o micológicas, enviamos el material refrigerado. A continuación veremos qué materiales recolectar según las sospechas y cuáles son los análisis que podemos solicitar, así como la forma de almacenamiento de esos materiales. La recolección de sangre de las aves para extracción del suero se debe realizar introduciendo la aguja hipodérmica en la vena del ala o por punción intracardíaca. El volumen debe ser de 2 a 3 ml de sangre de cada ave y debe ser colocado en tubos sin anticoagulante, manteniendo la temperatura ambiente hasta obtener el volumen de suero sobre el coágulo. Para agilizar el proceso de extracción del suero, podemos centrifugar las muestras por un periodo de 10 minutos a 1500 RPM. Siempre se debe evitar el shock físico del frasco o jeringa con la sangre, evitando de esa manera la hemólisis y un consecuente descarte de la muestra. Para el monitoreo serológico, seguimiento de reacciones a vacunas o perfil serológico ante una infección, se debe recolectar sangre de 20 a 30 aves por lote. En casos de sospechas de micotoxicosis, debemos extraer el fragmento del hígado y colocarlo en un 10% de formol para un análisis histopatológico. Cuando sospechamos de bronquitis infecciosa, podemos utilizar hisopado traqueal, recolección de órganos como pulmones, riñones, amígdalas fecales para PCR y sangre para serología. Para recordar que se deben mantener los órganos en refrigeración por hasta 48 horas luego de la recolección y llegada del laboratorio, o congelados para PCR si se supera ese tiempo. A partir de ahora vamos a citar algunas enfermedades y los respectivos materiales que deben ser recogidos para los exámenes de diagnóstico que podemos solicitar. Microplasmosis: se pueden recoger pulmones, articulaciones y sacos aéreos para PCR, además de sangre para serología. Enfermedad de Gumboro: se retiran las bolsas de Fabricio cerradas y el vaso para PCR, histopatología y sangre para serología. Salmonelosis y colibacilosis: órganos como el hígado, corazón y vaso para aislamiento bacteriano. Tráquea y la cabeza entera para PCR y sangre para serología. Aspergilosis: pulmones y cerebro para aislamiento de Aspergillus. Anemia infecciosa: timo, médula y vaso para PCR y sangre para serología. Encefalomielitis: se recoge el encéfalo para la realización de histopatología, además de serología. Para pasteurosis, que es la famosa cólera aviar, se retira el hígado, los pulmones, la tráquea y la papada para CR. Para coriza infecciosa causada por Avictobacterium, realizamos hisopados traqueales y retiramos la cabeza entera para PCR. Reovirus: articulación entera afectada para PCR y sangre para serología. Laringotraqueitis: tráquea y pulmones para PCR. La enfermedad de Newcastle: tráquea, cerebro, proventrículo, intestino delgado, bolsas de Fabricio y riñones para PCR y sangre para serología. Viruela aviar: costras y placas diftéricas para PCR. Enfermedad de Marek: nervios periféricos, plumas, sistema nervioso central, que sería el cerebro, molleja e intestinos para PCR. Finalmente, para el envío de determinados tejidos, hay algunas consideraciones importantes. Cuando es necesario enviar el tracto gastrointestinal al laboratorio, atamos el inicio del duodeno y el final del recto y enviamos todo refrigerado para la realización de análisis bacteriológicos, MIC, antibiograma y en algunos casos PCR. En los casos de exámenes histopatológicos, separamos la fracción que será analizada, siempre recordando contener las porciones lesionadas y aquellas sin lesión, conocidas como tejido de transición, de más o menos 2 centímetros de tejido. Luego, acondicionamos en un 10% de formol tapado en frascos de boca larga, con el objetivo de permitir una fácil remoción de los fragmentos, evitando daños en los tejidos.
Pulmón. Podemos retirarlo y enviarlo refrigerado al laboratorio para análisis micológico. Bolsas de Fabricio para recolección y envío al laboratorio para investigación del virus de Gumboro mediante PCR. Es recomendable retirar el órgano entero y enviarlo refrigerado. Asimismo, es posible enviar el órgano en 10% de formol para un examen histopatológico. Cuando sospechamos de salmonela paratípica, podemos realizar hisopado de arrastre utilizando cubrezapatos descartables para caminar por la granja con un posterior acondicionamiento adicional en agua de peptona y enviarlo para pruebas bacteriológicas. También es posible hacer el hisopado de cloaca colocándolo en caldo BHI para pruebas bacteriológicas. Cabe recordar que el diagnóstico de laboratorio es un soporte de la evaluación clínica, por lo que debemos observar otros factores antes de solicitar los análisis para ser más asertivos en el tipo de material recolectado y los análisis solicitados. Con eso abordamos las principales prácticas pensando en las enfermedades más prevalentes en pollos de corte. Muchas gracias y hasta la próxima.